Y vamos a ir a otro tema. La Sociedad Chilena de Cirugía Plástica hizo un llamado a las autoridades a fiscalizar los centros de salud que ofrecen justamente este tipo de procedimientos. Esto tras la muerte de una mujer de 33 años que fue a un centro de la comuna de Pedro Aguirre Cerda para realizarse una abdominoplastía. El lugar no contaba, eso sí, con las resoluciones sanitarias ni con permiso para efectuar este tipo de procedimientos quirúrgicos. Queremos analizar la situación de nuestro país, también del resto del mundo. Al respecto nos acompaña Claudio Tomás, él es presidente de la Asociación de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, está con nosotros en el estudio. Hola, muchas gracias. Buenos días. A ver, estábamos conversando justamente respecto de que no es una situación que ocurre solamente en nuestro país, sino que también alrededor del mundo, la proliferación de los procedimientos de cirugía plástica y los riesgos que estos conllevan. Este es un problema que se está viendo y que lo vemos lo conversamos con otras sociedades de Latinoamérica y también de Norteamérica, con respecto a un aumento de profesionales médicos que hacen procedimientos de cirugía plástica. Muchos se autodenominan cirujanos estéticos. Allí la cirugía estética no es una especialidad, es un área de la cirugía plástica. La cirugía plástica abarca varios segmentos dentro de los procesos médicos. Está la cirugía plástica reconstructiva de adultos, la cirugía plástica de niños. Tenemos también la cirugía estética como tal, la medicina estética, la cirugía de quemados, los procedimientos de microcirugía que están relacionados a la reconstrucción. Y también el avance en el área de células madre, ¿te fijas? Entonces hay diferentes áreas donde la cirugía plástica se ha ido desarrollando. Por eso llegar a ser cirujano plástico requiere de un entrenamiento prolongado. Son por lo menos 5 años de posgrados en total, entre cirugía general y cirugía plástica como tal. Pero ahora tal vez cuando una persona se somete a una cirugía estética en este caso, sí, que es por voluntad, digamos, no es que hay una urgencia de por medio necesariamente, tal vez se le baja el perfil porque cuando uno habla de una cirugía, generalmente todo el mundo se pone como en alerta. Ahora cuando hablamos de una cirugía estética, no necesariamente, podría parecer casi que un capricho, aunque no lo es, para muchas personas es realmente una necesidad, pero se toman los mismos resguardos. Y me refiero por parte del paciente en este caso. Asumo que por el personal médico sí. El problema está en que los casos en que vemos este tipo de accidentes, que no es el primero, pues si tú haces memoria, hace un año y medio atrás falleció una persona en una clínica del sector oriente de Santiago y que fue operada por un médico que se decía especialista y que no era especialista y que apareció en la prensa muchas veces mencionado como el cirujano de los famosos, ¿te fijas? Entonces es algo que se está reiterando. Y es por eso que nosotros estamos solicitando a las autoridades que pongan un poquitito más de presión en este sentido. Ahora, cuando hablamos de este caso particular de Cintia Venegas, que esta mujer de 33 años que lamentablemente muere cuando se realiza o tras realizarse este 26 de enero una abdominoplastía, ¿es esta la operación más riesgosa en lo que es la cirugía estética o hay otras o todas conllevan el mismo riesgo? El riesgo es, a ver, cuando tú analizas riesgo tienes que ver bajo qué catálogo lo vas a revisar y qué normas vas a utilizar. Entonces, si tú lo analizas estadísticamente, la abdominoplastía es una cirugía que tiene complejidad, ¿ya? Y en Estados Unidos, por ejemplo, donde muchas veces se hace como un procedimiento quirúrgico con hospitalización transitoria, no ambulatorio, transitoria, es decir, se opera en la mañana, permanece durante el día en la clínica, cuando se ve que está estable, se puede retirar, pero con un control de enfermería dirigido en forma especial. O sea, no es simplemente te vas al hotel y ahí veremos si te vemos en 2 días más, como ocurre en muchos países de Centroamérica. En ese caso, fíjate que en Estados Unidos mostraron una estadística en la cual demostraban que la cirugía que mayor cantidad de muertes tenía siendo con hospitalización transitoria era la abdominoplastía, en especial cuando se asocia a liposucción. Y el riesgo está en esa combinación. Abdominoplastía con liposucción es una cirugía de riesgo y que tiene que ser hecha por especialistas. Nosotros hemos hecho cursos de seguridad a nuestros asociados para que comprendan los riesgos y manejen las técnicas más modernas y la preparación del paciente y la evaluación del paciente más específica para evitar este tipo de complicaciones. Ahora, se cumplen todos estos protocolos, me refiero a la revisión previa, porque puede ser que haya un paciente que no esté en buenas condiciones para realizarse una cirugía de ese tipo en ese momento. O incluso cumplir después con los requisitos por parte también de hacer el seguimiento a un paciente que ha sido sometido a una cirugía plástica.
lo que nosotros vemos y que se transmite en nuestros congresos y en nuestras jornadas de trabajo y en los estudios que se presentan es precisamente cómo tú tienes que evaluar al paciente. Cuáles son los factores de riesgo del paciente y a quienes tienes que decirle, mire, usted no se puede hacer tanta cirugía. ¿Quién, por ejemplo, no podría hacerse una cirugía? A ver, una persona que está con un problema cardíaco descompensado no se puede hacer una cirugía. Una persona que tiene una diabetes descompensada no debería hacerse una cirugía electiva. Una persona que no tiene todos los estudios preparatorios adecuados no debería hacerse una cirugía. Una persona que está fumando es una contraindicación relativa. Una persona que tiene obesidad es una contraindicación relativa. Entonces, ¿bajo qué criterio lo hacemos? La Asociación Norteamericana de Anestesiología tiene un criterio específico de riesgos, que lo que se llama ASA. Y bajo eso tú catalogas a tu paciente. Y sobre eso también vas a tener que catalogar otro tipo de prevenciones. Porque también tienes prevenciones de tromboembolismo pulmonar, que es una complicación que existe con frecuencia en las cirugías prolongadas. No es muy frecuente, pero puede ocurrir y es una complicación gravísima. Cuando hablamos de la muerte tras una abdominoplastía en este caso, ¿estamos hablando que es producto de la cirugía en tal por complicaciones a las cuales el equipo médico tal vez no sabe responder? La mayoría de las veces es así. Y la mayoría de las veces es porque el equipo médico hace procedimientos que exceden las condiciones y posibilidades del paciente. Entonces, yo no sé cuál es la causa de muerte exacta de la paciente. Sé que falleció solamente la que estamos conversando. No tengo acceso tampoco a poder darte una información de ese tipo porque tampoco como presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica nos corresponde. Nosotros no regimos el mercado ni determinamos quién hace las cirugías o no. Nosotros somos una sociedad científica que velamos porque el desarrollo de nuestra especialidad sea lo más posible, en la mejor posible, y por otro lado, que nuestros asociados cumplan con las mejores normas y la mayor calidad posible en el desarrollo de la cirugía plástica. ¿Qué capacidad hay de fiscalizar justamente aquello? No lo sé, porque eso depende del CEREMI y depende de cuáles son las estructuras que están hechas directamente por ellos. Son las CEREMIAs las que están viendo esto. Ahora, los CEREMIs nos han pedido últimamente algunas opiniones con respecto a, doctor, y me han llegado correo electrónico, doctor, solicito que me evalúe si es que corresponde que demos esta autorización para una clínica que tiene tales características para hacer cirugía. Entonces tú empiezas a analizar los antecedentes y te das cuenta que no están cumpliendo normas básicas de seguridad. Y ese es el detalle. Entonces, no sé cuánto personal tiene la CEREMI para poder fiscalizar esto. En este caso, en este centro médico de Pedro Aguirre Cerda, entiendo que no había una autorización para efectuar el tipo de cirugía. Y eso es lo que declaró la CEREMI. Y se suponía que iban a visitar el centro. Y el problema va más allá que eso. Porque mira, si tú puedes decir, ok, no tenían las autorizaciones, y si las tiene y lo hicieron mal, ¿te fijas? Es un punto el detalle. Pero el punto más específico pasa por el hecho de que hay una persona que falleció porque hubo un médico que no actuó en todas las condiciones que se requerían. Ese es el problema. Y resulta que en nuestra legislación ningún médico está obligado a colegiarse. Esos médicos que no están colegiados, ¿quién les somete a un juicio ético? Nadie. No tiene nadie que los juzgue éticamente. Y por otro lado, en los países más desarrollados, para ejercer la medicina usted tiene que tener una autorización, un board, una certificación. ¿Sí? Y que te lo retiran si hay un conflicto legal reiterado o otro tipo de cosas. En Chile no pasa eso. Y eso es un problema severo. Existen 3 puntos de seguridad clave en cirugía estética en el mundo. El triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad que nosotros como Sociedad de Cirugía Plástica lo hemos tratado de reforzar intensamente. Paciente informado, recinto quirúrgico acreditado, cirujano plástico certificado. Esa triada es súper importante y está demostrado por estudios científicos y por estadística que la incidencia de complicaciones cuando se cumple es menor. Cuando tenemos el caso de un paciente que está tratando de llegar a hacer esta cirugía, ¿cómo puede verificar que este triángulo se cumpla? Porque convengamos que uno en general va al doctor y no es demasiado lo que se le cuestiona a un médico.
Son de esas profesiones que hay una situación de vulnerabilidad, dijimos, esta es una cirugía electiva, pero igual hay una situación de vulnerabilidad de por medio. Hay un paciente que está esperando que alguien lo sane o le solucione una problemática de la cual no tiene otra alternativa. Sí. Probablemente tiene otro médico al cual puede visitar, pero tiene que solucionarlo. Entonces, ¿cómo puede regir entonces este triángulo de seguridad para esa persona? ¿Dónde tiene que informarse? Lo primero que tiene que hacer es informarse ¿en dónde? En los medios de comunicación y específicamente en la red. Él puede ubicar varias páginas web que son útiles, como por ejemplo de sociedades científicas de la Federación Ibero-Latinoamericana. La Sociedad Española de Cirugía Plástica también es bien buena porque tiene una serie de detalles y descripciones de la cirugía. La página de la Sociedad Norteamericana de Cirugía Plástica también es bien buena y tiene una serie de condiciones en ese sentido. Nuestra página tiene algunas informaciones con respecto a la cirugía, pero esencialmente nosotros lo que tratamos de hacer es que la persona vaya con alguno de nuestros cirujanos porque le podemos decir por lo menos él está certificado. Eso no implica que no pueda tener una complicación o que no pueda tener un resultado que tal vez no sea suficiente para ella. Pero por lo menos acude contra una persona que está certificada. ¿Dónde tú puedes ver que un médico certificado? En la Superintendencia de Salud. La página web de la Supersalud tiene una página que dice prestadores individuales. Usted pone el nombre del médico y va a salir la profesión que tiene, si es médico cirujano o no, que ya nos ha pasado que a veces no ni siquiera es médico cirujano. Segundo, si tiene especialidades cumplidas o no. Porque hay que recordar, y hay que recordar en Chile en general, tienes que pensar que cuando usted, mire, lo voy a dirigir a esa cámara que ahí ve que... Hable. Mire, si usted busca un médico cirujano, tiene que comprender que el concepto de médico cirujano no es de especialidad. Todos los médicos en Chile tienen un título de médico cirujano, porque es el nombre de la profesión. Las especialidades son cirugía general, cirugía plástica, ginecología, medicina interna. Y la cirugía plástica tiene que estar acreditada como una especialidad. Y si usted va a la página de la Supersalud, coloca el nombre del doctor que va a ver, puede ver qué título tiene, qué especialidades hizo y quiénes lo certificaron. Incluso qué universidades o si fue CONASEM, que es la Comisión Nacional en Chile que certifica especialidades médicas. Entonces hay lugares donde buscar. El punto de si el centro clínico está certificado o no, tendría que buscar dentro de la seremía. Pero ahí también hay una cosa de sentido común, que es el mejor de los sentidos en este tipo de cosas. Porque fíjate que de la declaración del marido, dentro de lo que yo leía en la prensa, decía, yo fui y el lugar no me pareció adecuado. Y le dije que mejor no lo hiciera, pero ella dijo que no, que ya estaba hecho y que lo iba a hacer. Esa frase, fíjate que yo la he escuchado de muchas pacientes que han tenido complicaciones graves de este tipo. Doctor, a mí como que no me tincó, pero como era el doctor, y él me dijo que estábamos bien ahí, yo Pero es que confié. le repito, es la situación de vulnerabilidad en las cuales hay y otra que es un tema económico, que también juega un rol súper importante. Muchas veces quien se va a someter a estos procedimientos juntó peso por peso durante gran parte del tiempo, logró finalmente y cuando salió a ver al mercado que le alcanzaba con todo lo que había logrado, le tocó llegar aquí y no tenía más alternativa. O sea, tenía la alternativa de no haberla hecho, por supuesto. Mira, el problema mayor radica en que tú tienes que evaluar varios aspectos en este sentido. ¿Cuál es el costo real de una cirugía? Entonces la gente dice, es que la cirugía plástica es muy cara. No, la cirugía es muy cara. Si usted analiza cuánto sale una operación de vesícula, una colecistectomía, va a darse cuenta que es una cirugía bastante cara. Porque cuando tú entras a un sistema de pabellón quirúrgico, implican responsabilidades del equipo profesional, que tiene, por lo tanto, un valor asociado a lo que se va a hacer como procedimiento, y el gasto que significa en la clínica en cuanto a todos los materiales y los elementos de seguridad que tienes que estar funcionando en el pabellón quirúrgico. Y eso tiene un costo más o menos determinado. El costo que le ofrecieron a esta persona está muy por debajo de los valores que se manejan en el mercado. Entonces también hay un factor de sentido común en ese aspecto. Y si todo el mundo te dice que un auto de cierta calidad vale tanto y a usted le van a vender el mismo auto por menos, ¿lo compra? No, está claro que hay algo raro pasa ahí. Ese es el punto. Entonces, yo entiendo el deseo de mucha gente y la aspiración de poder llegar a un proceso de cirugía plástica. Nosotros como sociedad científica estamos preocupados de esto. Sabemos que faltan más especialistas en el país. Estamos empeñados en que se logre mayor formación de especialistas. Necesitamos que existan servicios de cirugía plástica en los hospitales públicos, que no existen en este momento, para mejorar las listas de espera de los pacientes que requieren cirugía plástica. Entonces, hay muchos factores que están determinando en este momento la condicionalidad.
¿Qué es lo que nosotros esperamos de nuestras autoridades de salud? Más fiscalización. Quisiéramos que se generara, como en los países desarrollados, un código mejor de salud, porque el código sanitario está un poco antiguo. Bueno, en varios códigos deberíamos tratar de modernizarnos. En Inglaterra, por ejemplo, cerraron todos estos centros chicos por ley. Y lo concentraron. Y lo concentraron. Y dijeron, los que pueden efectuar esta cirugía son los siguientes especialistas. Doctor, lo tengo que interrumpir. Muy interesante el tema, pero tenemos que ir con la contingencia de lo que está ocurriendo en este momento aquí en la capital. Okay, le agradezco mucho.